A todos y todas ustedes. Les decía, les doy la bienvenida a todos y todas ustedes, en particular a Juan Carlos Volnovich, que voy a presentar en un ratito. Algunos de ustedes ya me han oído la presentación. Soy la secretaria científica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. La voy a hacer cada vez, la hago más corta. Pero hay 3 pautas para la Secretaría Científica, digamos, de la filosofía que tenemos en las conferencias y en los cursos, a veces en los ciclos, que es la interdisciplina, las nuevas temáticas psicológicas atravesadas por lo social, las capacitaciones y la apertura a nuevos campos de trabajo que ayudan a tanta gente que también está desocupada en nuestra profesión. Esas son las pautas, digamos, sobre una base filosófica que tenemos en la Secretaría Científica. Así que, bueno, si no ves que entra nadie más para pasar a presentar a Juan Carlos, Salomé. Sí, ya están. Bien. Bueno, un placer, un honor, y la generosidad de Juan Carlos, tan ocupado siempre, que esté haciendo su presentación. Juan Carlos Volnovich es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, por la Universidad Nacional de San Luis, por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre por la Universidad de Mar del Plata. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Premio Conex en Psicoanálisis. Integra el Comité Científico del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Ha publicado, entre otros, Mary Langer, Mujer, Psicoanálisis, Marxismo, El niño del ciclo del niño, Claves de infancia, Sí querida, el poder de los sometidos, Ir de putas, reflexiones acerca de los clientes de la prostitución. Es una hipersíntesis de el ciclopio trabajo de Juan Carlos. Yo les pido, en general los expositores se sienten mucho mejor cuando les vemos las caras, no es una obligación, pero sí es posible, porque no está muy bueno ver los cartelitos negros, ¿no, Juan Carlos? Creo. Y al final de su presentación, que será más o menos 45 minutos, sí solicito que intervengamos y que preguntemos con toda comodidad, pero confortablemente. Y bueno, le doy la palabra a Juan Carlos, un honor, un lujo. Gracias, Silvia, por la invitación y gracias también por la presentación. El padre, es el título de nuestro encuentro. Entonces voy a tratar de ubicar al padre en la intersección del feminismo con el psicoanálisis. Fue a mitad del siglo pasado, a partir de los años 50, cuando irrumpió primero en la escena teórica y después en la política el feminismo como interlocutor del psicoanálisis. Desde entonces hasta ahora, el feminismo ha venido basando en el sistema sexo-género las explicaciones que dan cuenta del poder ejercido por los hombres sobre las mujeres. En el feminismo académico, el discurso acerca de las diferencias sexuales, las diferencias que suponen particulares relaciones entre los géneros, lo invade todo. Existen sobradas evidencias acerca de lo mucho que se ha trabajado sobre la sexualidad, las disidencias sexuales y de lo poco que se le ha dedicado a la paternidad. Para el feminismo, para la teoría de las relaciones entre los géneros, el tema de la paternidad ha quedado relegado
empequeñecido al lado del tema de la sexualidad, a pesar de que es justamente en el nivel de la paternidad donde se han dado en las últimas décadas los cambios más vertiginosos a partir de las innovaciones en la distribución y atribución de obligaciones y derechos determinados por las diferencias sexuales. Por eso es que pienso que el lugar del padre, en tanto columna vertebral del patriarcado, es o debería ser el eje del feminismo. Lo es del psicoanálisis, tanto para Freud en el Edipo individual como en Tótem y Tabú, tanto para Lacan en los tres registros, real, imaginario y simbólico. El padre, el nombre del padre, tiene una importancia central y definitiva. No obstante, todavía está por verse si la teorización psicoanalítica como universal es compatible, ayuda más que perjudica a la deconstrucción del patriarcado. Todavía está por verse si los paradigmas patriarcales de los que Freud quedó tributario son irreconciliables con una teoría que vaya en busca de la emancipación de las mujeres, o si el enorme y asombroso discurso lacaniano avanza o retrocede en relación a una epistemología y una política feminista cuando afirma que tanto hombres como mujeres carecen de falo y están castrados por el lenguaje. Solo puedo anticipar ahora que introducirnos en este tema incluye el desafío de enfrentarnos a una complejidad que se resiste a quedar clausurado con comentarios banales acerca del falocentrismo de Freud o el logocentrismo de Lacan. No obstante, sé que no soy ni el único ni el primero en sospechar que toda la construcción psicoanalítica, reactualizada por el sofisticado discurso lacaniano, no es otra cosa que un intento de restituir al padre el poder perdido en estas últimas décadas, décadas signadas por enormes cambios en la correlación de fuerza entre varones y mujeres. Me refiero, claro está, a la paradójica circunstancia que define este comienzo de milenio. Nunca como en nuestros días, los hombres hemos dado muestras más evidentes de estar iniciando un movimiento que tiende a involucrarnos cada vez más en la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos. Nunca como en nuestros días, tantas niñas y tantos niños se han criado separados de su padre y de cualquier otro varón. Padres que cambian pañales mientras sus mujeres administran redes bancarias. Hombres que dan la mamadera al tiempo que las esposas duermen porque por la mañana tienen que salir a trabajar temprano. Sementales que se encariñan con el líquido donado y que lejos de borrarse, reclaman ante los jueces el derecho a mantener un vínculo más duradero con sus espermatozoides devenidos bebés. Es innegable que algo está cambiando en este asunto de ser padre. La irresponsabilidad que caracterizaba a los hombres acerca del lugar donde depositaban su blanco producto y sobre el destino posterior a ese hecho biológico, el desinterés y la despreocupación con respecto a los hijos, parece estar dejando lugar a modos diferentes de gerenciar y administrar los vínculos filiales. Los anticonceptivos han llegado para quedarse y con ellos el poder en las decisiones acerca de la procreación comenzó a cambiar de mano. Si antes las mujeres estaban expuestas a que los hombres, torpeza o capricho mediante, le hagan un hijo, aún contra su voluntad, ahora son las mujeres las que pueden decidir, no del todo, pero un poco más libremente. No del todo, no todas, pero sí la mayoría de la clase media, cuándo y de quién quedar embarazada. El avance de la ciencia y de la técnica. Probeta mediante,
alquiler de úteros, donación de óvulos, aunque nunca como en nuestros días se llegó tan lejos en los intentos de separar el cuerpo biológico de la gestación, lo cierto es que la crianza de las hijas y los hijos sigue siendo cosa de mujeres. En 1878, con el nacimiento de Louis Brown, el primer ejemplar humano concebido por expertos fuera del cuerpo de la madre, se hizo posible procrear sin copular. Eso quiere decir que desde entonces es posible pensar en la reproducción en un tiempo que no es el del sexo y en un espacio que no es el del cuerpo femenino. Lo que parece imposible más de 40 años después es pensar que la crianza de las niñas y de los niños no corra por cuenta de las mujeres. La desocupación de mano de obra masculino con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, favorecida por la demanda del terciario que la reconversión de la economía produce, complica aún más las cosas, desplazando hacia la esfera doméstica a una legión de varones lastimados donde más nos duele, la ineficacia en el cumplimiento de nuestra condición de proveedores. Con el fracaso a cuesta en la esfera pública, no son pocos los varones que se repliegan hacia la retaguardia del hogar para disputar allí el poder de las mujeres e intentar, cubiertos por la noble intención de hacerse cargo de los chicos, despojar a las mujeres de su cría, el último dominio del que disponen. No obstante, a pesar del movimiento de varones en relación a los niños, a pesar de la desocupación y el desempleo, todavía son las mujeres las que crían a los niños y a las niñas. ¿Qué sucede entonces? Las niñas y los niños que conozco se crían y se educan con mujeres. En el hogar, la mamá, la empleada doméstica, la abuela, la vecina. En la escuela, la maestra, la directora. A la hora de enfermarse, la pediatra y la odontóloga. A la hora de ir al analista, la analista. Estas niñas y esos niños, si ven un hombre, este es el personaje contingente que acompaña a la mamá y que desaparece como papá tan pronto como desaparece como novia de la mamá. Y si el papá aparece, lo vemos así, componiendo una imagen costumbrista y patética que para la clase media es el auto con un señor al volante que estaciona en doble fila, el rubiecito de 5 años que sale corriendo del hall del edificio con una mochila más pesada que el mismo y un papel donde la mamá escribió las recomendaciones de lo que puede o no puede comer y a qué hora tiene que tomar el antibiótico. El señor que espera en la plaza con cara de cumplir un deber ajeno y mirando el celu. El gesto aburrido en la mesa del McDonald's donde los chicos devoran su hamburguesa mientras el señor concentra la mirada en otras mesas con la esperanza de encontrar alguna otra mamá que le recree la vista, cuestión de hacer más llevadero el pesado trance del fin de semana. Decía antes que nunca como en nuestros días los hombres hemos dado muestras más evidentes de estar iniciando un movimiento que tiende a involucrarnos cada vez más en la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos, y que nunca como en nuestros días tantas niñas y tantos niños se han criado separados de su padre. Y el psicoanálisis. Voy a abrir comillas y a leer una cita. De la madre depende que el padre conozca o no al bebé. Depende de la madre hacer posible la relación del bebé con el padre. La madre no debe estorbar ni obstaculizar ese vínculo, lo que no quiere decir que los padres puedan reemplazar a las madres. Los padres pueden sí ayudar en la casa para que la mamá se sienta dichosa y esté en condiciones de atender a su bebé, pero no necesita estar allí todo el tiempo. Solo el necesario
como para que el bebé experimente el sentimiento de que el padre es real y de que está vivo. Si el padre está presente y desea conocer a su hijo, el niño debería sentirse agradecido y afortunado. Cierro la cita. Cierro la cita, la cita es de Winnicott, lo mejor del psicoanálisis británico, que aconsejaba esto a través de la BBC de Londres. Por su parte, François Dolto, la más importante psicoanalista de niños del mundo, afirmaba a través de un programa radial en la France Inter que, y la cito, el amor del padre jamás se manifiesta a través del contacto físico. El contacto físico del bebé con el padre no debe existir, o si acaso, debe quedar reducido al mínimo. Los padres han de saber ante todo que no es por el contacto físico, sino a través de la palabra, como han de ganarse el afecto y el respeto de sus hijos. Para Lacan, el padre siempre es una referencia al padre. Es un operador estructural, es un agente que cumple la función de doble agente. Lo cito. La noción del padre real es científicamente insostenible. Solo hay un único padre real, el espermatozoide. Por lo tanto, no es en lo absoluto sorprendente que nos encontremos sin cesar con el padre imaginario. Y está estrictamente excluido que se defina de una manera segura al padre real si no es como agente de la castración. Por una vez, Lacan es claro en lo que afirma. El límite es preciso. Los varones podemos incluirnos como padres reales en dos momentos. Uno, durante el coito como espermatozoides. Solo hay un único padre real, el espermatozoide, dice Lacan. Y en un segundo momento, durante la crianza de nuestros hijos, después de que la madre haya organizado el vínculo simbiótico con la criatura. De modo tal que los varones debemos compartir la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos, pero siempre desde el lugar de interdicción del goce materno ante el cuerpo del hijo o de la hija, ya que, y vuelvo a citar, está estrictamente excluido que se defina de una manera segura al padre real si no es como agente de la castración. A menos que ese lugar que el padre asume desborde la interdicción y entonces esos cuidados primarios que el padre le dispensa a su hijo o a su hija, darle el biberón, cambiarle los pañales, serán considerados como conductas maternales desempeñadas por un hombre. Esto es, estarán al servicio de, cito ahora a Silvia Bleichmar, estarán al servicio del ejercicio de su propio goce autoerótico, vale decir homosexual. Entonces, los varones debemos dejar de estar ausentes, debemos cantar presente, pero para cumplir con la interdicción que nos toca. Lo demás lo haremos, permítanme una traducción libre para el propio goce autoerótico y homosexual, de puro onanistas y afeminados. Tengo la impresión que poco es lo que vamos a avanzar si eso es lo que las y los psicoanalistas opinan de los hombres, que a despecho de Winnicott, de François Dolto, de Lacan, compartimos con nuestras mujeres la crianza de los niños. Aunque onanistas y afeminados no sean halagos precisamente, en realidad me importa menos como opinión que como afirmación teórica. Así, para Lacan no importa o no existe, lo mismo da, el padre real. Y si los varones debemos abandonar ese lugar de padres ausentes, lo haremos solo para cumplir con la interdicción que nos toca. Lo demás
se hará en clave femenina. Entonces, si el psicoanálisis no tiene recursos para teorizar las relaciones de un hombre con su cría, como no sea a través del referente interdicción o a través de la apelación a la función de corte. Si un hombre que asiste a su prole solo puede ser significado como una buena madre, porque no hay registro posible desde el psicoanálisis, por lo menos desde el psicoanálisis lacaniano, para las acciones, los afectos, las interacciones de los varones con nuestras hijas y con nuestros hijos, pues habrá que construirlo. Habrá que construir al padre y simultáneamente habrá que construir los recursos teóricos que dan cuenta de esa construcción. Nadie podrá ahorrarnos a los varones el trabajo y el gusto de enunciarnos padres, y nadie podrá ahorrarnos a los psicoanalistas feministas, y cuando digo los psicoanalistas me refiero a los psicoanalistas varones, el trabajo teórico de bajar al padre del caballo de lo simbólico para hacerlo aparecer en lo real. A lo largo de la historia de la humanidad, decía, son las mujeres las que se encargaron de parir hijas y hijos, dato que se corresponde con la biología, y son las mujeres las que se encargaron de criarlas y de criarnos, datos que se corresponden con la cultura. Fueron las mujeres las que amamantaron, cuidaron, higienizaron, abrigaron y protegieron a su cría. De modo tal que parecería ser atender a los chicos, hacerse cargo de los cuidados que necesitan las niñas y los niños, no está dentro del repertorio de los varones. Tradicionalmente los padres, los hombres alejados de los hijos, no tocan su cuerpo, lo evitan. Los padres varones miran de lejos el cuerpo de la niña que recibe, como el cuerpo del varón, cuidados directos de la madre. Freud fue muy explícito al describir las diferencias que existen en la estructuración de la identidad sexual de los varones y la identidad sexual de las niñas. Cuando los varones a los 5 años clausuran su complejo de Edipo en función de la angustia de castración, las niñas lo inauguran. Lo que quiere decir que los deseos edípicos de las niñas se despliegan de entrada en presencia del superyo. Y esa instancia superyoica define como intención de acercamiento al padre, como intención erótica, como interés sexual. Interés sexual que caracteriza el desempeño de la relación de las niñas con su padre y que por lo tanto las culpabiliza. Culpabiliza tanto a las niñas como inocentiza la relación de los varones con su madre, ya que la relación que los niños mantienen con sus madres durante los 5 primeros años de vida se despliega en momentos en que los ojos vigilantes del superyo aún no se han abierto. Así, a diferencia de lo que pasa con los varones, que arman el Edipo con una madre que manipula su cuerpo, las niñas no tienen mayormente un contacto corporal justificado con el padre. El amor edípico de las niñas para con su padre se desarrolla fundamentalmente a través de la mirada. El padre mira el cuerpo erótico de la hija y la niña se convierte así de entrada en culpable de intentar atraer esa mirada, culpable de querer llamar la atención del padre. Es la visión del cuerpo erótico de la niña, es la mirada del padre, es la acusación que pesa sobre la niña de provocar esa mirada la que confunde la cuestión, porque la niña no es culpable de ser provocadora desde que la agresión sexual que recibe del progenitor adulto a través de la mirada seductora y sexual no es o no solo es la consecuencia de la intencionalidad de un acto, sino que es la condición de un atributo, su cuerpo de mujer.
con esa mirada que toma a la niña como cuerpo sexual por el mero hecho de ser cuerpo de mujer, con esa mirada que excluye otros contactos afectivos, los varones contribuimos a introducir violentamente un significado sexual en la representación que las niñas van adquiriendo de su propia identidad. La acusación abierta o encubierta, explícita o tácita, de provocar la mirada que la desnuda, es fuente de enormes dificultades posteriores para las niñas. La culpabilización de las niñas por la seducción ejercida atenta contra el desarrollo intelectual, ya que para neutralizar las acusaciones que sobre ellas recaen, deberán inocentizarse, esto es, deberá hacerse la estúpida, ignorar el contenido erótico de sus intenciones y posteriormente ignorarlo todo. A juzgar por el desempeño intelectual de las niñas después de la pubertad, al menos estadísticamente, las niñas pierden frente a los varones independientemente del punto de partida que se considere. Quiero decir, aún aquellas niñas que tienen un alto rendimiento escolar tienden a empobrecerse intelectualmente a partir de la pubertad. Seguramente son muchos y variados los factores que intervienen en este resultado, pero tiendo a pensar que el desarrollo de una sexualidad culpable no es ajeno al hecho de que las mujeres hayan sido excluidas durante siglos de lo mejor de las artes, la ciencia y la técnica que la humanidad produjo. Y es probable que esto pueda ser entendido recién en nuestros días, cuando el lugar de la mujer en la sociedad está empezando a cambiar y con él empezando a imponerse una mayor equidad en la distribución del capital simbólico y una igualdad creciente de los derechos que comparten con los hombres. Queda claro entonces que a partir de los estereotipos vigentes, los intereses heterosexuales expresados por los varones tienden a inscribirse como datos positivos, rasgos que nos enaltecen, allí donde los intereses sexuales expresados por las niñas tienden a inscribirse como datos negativos. La heterosexualidad exhibida por los varones nos valoriza tanto como desvaloriza y denigra a las niñas cualquier expresión de una intencionalidad sexual semejante, lo que en otras palabras corresponde a la exaltación de los niños en función del reconocimiento y la admiración que despiertan cuando son atorrantes y mujeriegos, y el santo horror que causa en cualquier familia el despertar en las niñas de una sexualidad simétrica. Decía antes que a lo largo de la historia de la humanidad fueron las mujeres quienes se encargaron de parirnos y fueron las mujeres quienes se encargaron de criarnos. Tal vez ha llegado el momento de acabar con la política de imponerle a las mujeres exclusivamente la crianza de los niños. Los hombres no podemos gestar en nuestro interior un bebé, pero sí podemos, sin lugar a dudas, asistirlo y atenderlo desde los primeros momentos de nacido, y no debemos o no deberíamos depender de la autorización de las mujeres para hacerlo. Insisto, los hombres no debemos o no deberíamos depender de la autorización de las mujeres para ocuparnos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Atender y asistir las necesidades de un niño no tienen por qué ser consideradas cualidades esencialmente femeninas que los hombres, de buena manera o a regañadientes, tendríamos que aceptar. Los padres deberíamos decidirnos a tocar a nuestros hijos, a bañarlos, a darle la mamadera, a acariciarlos y a jugar con ellos. También, claro está, a jugar con su cuerpo y con el nuestro. Cuando digo hijos, me refiero tanto a los varones como a las niñas. Un contacto fluido con nuestras hijas mujeres, que no quede reducido a la mirada, seguramente ayudará a espantar los fantasmas del incesto
y evitará la erotización de la relación filial. Y esto es especialmente importante en el caso harto frecuente de padres que, prisioneros de exigencias laborales durante el día, están mucho más ausentes que las madres del hogar. En el caso de padres separados que no conviven con sus hijas y que solo están con ellas algún fin de semana o en las vacaciones. En el caso de hijas púberes que necesitan una proximidad afectuosa y que resienten tanto la evitación del contacto como la sexualización del mismo a través de la mirada que provoca. No estoy con esto incitando a un jubileo incestuoso ni ignorando las estadísticas que reflejan apenas la cruel realidad que padecen las niñas por el solo hecho de tener cuerpo de mujer. No quisiera caer en la ingenuidad de, apelando al romanticismo de un mejor vínculo entre padres e hijas, suponer que nada pasa con la estimulación exagerada que deviene del contacto con la desnudez del cuerpo o la exhibición impúdica de los adultos. Hoy en día, ninguna madre se horroriza ante la erección de su bebé como respuesta a las caricias producidas durante los servicios higiénicos o alimentarios. Pero no pasa lo mismo en relación a la erección del padre a partir del contacto, la mirada con el cuerpo de su hija. En ese sentido, sería bueno recordar que el borde entre el contacto próximo, natural y afectuoso con el cuerpo de los padres varones puede superponerse con el límite de la estimulación exagerada, el exhibicionismo encubierto o la violentación sexual simbólica y muchas veces actuada. Hace años, décadas ya, que vengo insistiendo en la importancia que para los chicos tiene que los padres varones se involucren en la crianza desde los primeros momentos de nacido. Y esto es así porque la mayoría de los padres se autoexcluyen como modelo de identificación para sus hijas. Claro está que cuando los padres se ofrecen como modelo de identificación en base a valores tradicionalmente masculinos que corresponden a la independencia, a la autonomía y la autoafirmación en el espacio público, las niñas pueden leer esta generosidad como la prueba flagrante de haberlos defraudado, interpretando una sociedad patriarcal en la que generalmente los hombres y también las mujeres prefieren tener hijos varones. Parecerían decir, mi padre no acepta mi condición de mujer y por eso me cría como si yo fuera el hijo varón que le hubiera gustado tener. No obstante, nada impide pensar que aquellos padres que estimulan en sus hijas la adquisición de aspectos hasta ahora considerados viriles o masculinos, antes que padres patriarcales que no se resignan a haber tenido hijas mujeres, son además o también varones feministas que no se resignan a tener hijas condenadas a la discapacidad, a ser víctimas de la discriminación por la sola condición de ser mujeres. Aunque las niñas no duden de su talento, de su inteligencia y de sus habilidades para desempeñarse en el espacio público, ellas saben que corren siempre el riesgo de quedar fijadas ante la mirada del hombre como ese oscuro objeto del deseo. La sensación de ser miradas, el temor a ser invadidas aún en la intimidad, la convicción de valer más por sus atributos que por sus talentos o habilidades, tiene profundas consecuencias en la vida psíquica de las mujeres. Y en el caso de los padres varones, todo hace pensar que comienza a darse en los vínculos intersubjetivos una creciente disociación entre los aspectos instituidos que tienden al reforzamiento de paradigmas patriarcales cuando se trata de los vínculos conyugales y aspectos instituyentes que tienden a la incorporación de nuevas formas de gerenciar las relaciones entre los géneros
cuando se trata de los vínculos filiales. Eso equivale a afirmar la evidencia de padres varones que estimulan en sus hijas características de independencia y autonomía que ni por lejos estarían dispuestos a aceptar para sus mujeres, las madres de sus hijos. Porque las niñas desde muy temprano quieren ser como el papá, no solo tenerlo heterosexualmente. Ese deseo de ser como el papá nada tiene que ver con algún tipo de predisposición lesbiana, ni siquiera alude al movimiento que las niñas emprenden con la intención de separarse de la madre en su proyecto de individuación. Las niñas acuden al padre con la intención de ser iniciadas en el camino que les permitirá ocupar el lugar de sujetos deseantes, capaces de develar el enigma de su subjetividad. Lo que la niña busca en esa persona es el reconocimiento de su condición de igual. Ella espera que el papá la autorice, que el papá le sugiera algo así como, sí, vos podés ser como yo, vos tenés derecho a saber y a defender lo que querés. De modo tal que en las primeras etapas de la vida, el padre es fundamental para las niñas justamente por lo que no es para ella. Pareja heterosexual que compensará la desilusión sufrida por la niña en el vínculo con la mamá, ofreciéndose como premio consuelo para aportarle la sagrada ecuación padre, pene, hijos. El padre es fundamental para las niñas como compañero de aventuras, sujeto que las reconoce dignas de ser su cómplice, elegidas como compinches. El padre fundamental como el espejo en el que la niña puede verse queriendo y actuando en consecuencia para lograr lo que quiere. Espejo que legitime sus anhelos y que registre su tránsito por el excitante mundo exterior. Entonces, antes que envidia fálica, se trata de la frustración y el odio que la frustración supone cuando el papá no es capaz de descifrar el pedido que la hija le dirige. Si frente a la solicitud de reconocimiento, el papá la ignora por el solo hecho de ser niña mientras se luce orgulloso con su hijo varón. Si la mira solo como a una muñequita, como objeto a ser cuidado, como discapacitada a ser atendida, como cuerpo erótico a ser servido, si ante el pedido de reconocimiento el papá la mira y no la toca o la toca como no debería tocarla, todo un dispositivo que la lleva a la depresión, al sometimiento, al masoquismo y a la dependencia afectiva, se instala para confirmar los prejuicios de género que caracterizan al patriarcado y que componen esa imagen costumbrista de mujeres circulando por el espacio público como versiones apenas ayornadas y occidentalizadas de las mujeres talibanes. Con esto intento salir al cruce de esas interpretaciones psicoanalíticas que atribuyen intenciones de seducción a las mujeres que se acercan a los varones, cuando en realidad solo buscan valores de independencia. Intento desmontar esas afirmaciones sobre una supuesta envidia fálica, allí donde exista el reconocimiento de que los varones tenemos ciertos privilegios que les están vedados a las mujeres y que ellas legítimamente reclaman para sí. El reconocimiento de que los padres y de los padres hacia sus hijas, la aceptación de que ellas puedan ser como él, identificarse con él y antes que objeto, llegar a sostenerse como sujetos de deseo, es condición fundamental para la afirmación de las mujeres. De esta manera, es probable que una niña que haya sido reconocida por su padre como sujeto deseante pueda elegir, una vez adulta,
amar en los hombres la masculinidad que quiso tener para sí. Pero ese amor será, en este caso, un amor menos contaminado con el sometimiento, la envidia y la culpa. Es probable que las niñas que en su infancia no hayan sido defraudadas ni frustradas en su reclamo de ser reconocidas como sujetos deseantes, puedan concebir el amor como un fin en sí mismo y no solo como un medio para envidiar o robar la independencia y la autonomía de las que fueron despojadas. En fin, que ojalá que estas consideraciones ayuden a pensar en la enorme trascendencia que tiene para las niñas los modos imperantes de relacionarse con sus padres y ojalá que los hombres podamos pensarnos como padres y no solo como madres por el mero hecho de asistir a nuestras hijas. Comencé diciendo que iba a tratar de ubicar al padre en la intersección del feminismo con el psicoanálisis. Pues bien, la visualización del abuso sexual contra niños y niñas ha devenido claramente el subproducto del feminismo contemporáneo y se ha convertido en un verdadero desafío para las y los psicoanalistas. De modo tal que para quienes venimos trabajando en la intersección del psicoanálisis con el feminismo, las diferencias, las confrontaciones, las discusiones nos fueron llevando a un interrogante definitivo. ¿Sobre quién recae la responsabilidad del pasaje al acto incestuoso? Frente a la narrativa psicoanalítica clásica, el padre es el operador estructural que encarna la ley y por lo tanto es el salvador. Ya saben, la tan transitada metáfora lacaniana de la madre, el deseo de la madre como un cocodrilo con un bebé en sus fauces que gracias al palo del padre impide que se lo degluta. Frente a la narrativa del padre como salvador, el feminismo sostiene que desde que la mayor parte de los ataques incestuosos tienen al padre como perpetrador, el padre es una amenaza cuando no un peligro. Tal vez no el padre en sí mismo como figura singular corpórea, sino el padre del patriarcado, que dicho sea de paso, es el único padre que conocemos. Y así fue como, después de décadas destinadas a concientizar a los padres para que se involucren en la crianza de los hijos y de las hijas desde el nacimiento en adelante, después de décadas destinadas a estimular que los varones se hagan cargo de las tareas de la educación, incluso de la educación inicial, entre otras cosas, para aliviar a las mujeres de las pesadas tareas de cuidado, atención y asistencia de los niños y de las niñas, la visualización del abuso sexual contra niños y niñas contribuyó a instalar en el imaginario social la figura del padre como peligroso, amenazante y por lo tanto a suscribir la posición de que nada mejor que una madre para cuidar a los niños, nada mejor que las mujeres para educarlos y asistirlos. En fin, que así estamos, hasta aquí llegamos y gracias por escucharme y ojalá puedan compartir comentarios, interrogantes, preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas, muchas gracias. A ver si levantan la mano o escriben en el chat preguntas, comentarios, reflexiones, que con gusto van a ser oídas y transmitidas.
Karina, por favor. No encuentro la manito en mi menú acá para Pero se para vio, ponerla. yo te vi. Bueno, hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Este, Hola. un beso enorme desde Uruguay. Bien. Este, ¿Qué tal, hace Karina? ¿Cómo estás? bien de bien. Hace mucho tiempo que venimos siguiendo a Juan Carlos en sus reflexiones y ha sido un interlocutor, discutidor de este tema del padre que juntamente con Gaby hemos escrito algunos articulitos también, pensando en estas Muy bien. reflexiones que hoy Juan Carlos nos trae así con esa virtuosidad que tiene de poner en el tapete unos cuantos años de historia de estas concepciones y claro, mil preguntas y mil reflexiones. La primera que siempre nos surge es cuando miramos la pantalla, bueno, hay pocas cámaras prendidas, pero de los nombres en este tema tan importante del padre que podría ser un convocador a los varones, en este grupo hay dos, además de Juan Carlos. Esa es una reflexión que nos sigue moviendo en cuanto a a estas cuestiones que, digo, a mí me llenan de preguntas y de inquietudes y siempre que puedo me acerco y escucho a varones hablando de esto este, y bueno, nada, me llama la atención que haya solamente dos en este grupo. Y después, bueno, mil cosas de las que trae Juan Carlos en estas cuestiones, empezando como de atrás para adelante, lo último que dijiste, esto de en la intersección del feminismo y el psicoanálisis, esto de darle como entrada a los varones para aliviar a las mujeres en la crianza, en realidad me parece que ahí tendríamos ya que generar un cambio porque no es para aliviar a las mujeres, es para rescatar a los varones, ¿no? En todas las tareas de crianza y que también crianza y cuidado, yo lo diferencio porque criar es más como un acompañamiento a ese crecimiento que el niño va teniendo y bueno, con que le demos comida, calor y alguna cuestión más, criamos. El cuidado es como ahí lo diferencial, me parece, de lo cultural y que eso lo deberíamos hacer tanto varones como mujeres o otras identidades. En general pensamos así para simplificar un poco la tarea, pero la tarea de pensar, pero me parece que es más que para aliviar a las mujeres, para rescatar a los varones de las posibilidades que tienen y sobre todo para cuidar a los niños y niñas. En esto que pensamos que es tan importante el padre y resulta que está por allá jugando con el celular mientras el botija estaba comiendo la hamburguesa. Entonces, nada, esa otra idea de que los varones están en ese lugar porque no deberían estar autorizados por las mujeres para criar, es como que me parece también estamos pensando en algo de como que parecería que las mujeres tenemos el suficiente poder para sacar a los varones de la crianza. Y en realidad me parece que se autoexcluyen, como vos decís, ¿no? En realidad están autoexcluidos por un mandato cultural que los jode.
Los jode a ellos como papás y los jode a los niños y niñas en la posibilidad de tener un vínculo diferente. Es un vínculo diferente. Pero bueno, mil preguntas más me quedan y me surgen de esto que vos traés, del padre, del lugar del padre, de la necesidad de niños y niñas, y sobre todo lo que me preocupa muchísimo es de la comprensión y de la interpretación psicoanalítica que se hace de ese vínculo y de cuando ese vínculo falla, culpabilizando a las niñas, por ejemplo, que, que en realidad al psicoanálisis le cuesta mucho pensar cómo en ese momento el padre cae del lugar del padre. Pero es el padre el que cae. La chiquilina o el chiquilín tienen todavía ahí una chance porque la madre y la sociedad, la madre, la escuela, el poder judicial, todos los que tengan que intervenir en esos casos, pueden rescatarlos y rescatarlas como sujetas y sujetos. Sí, gracias Karina. Gracias Gabriela, que está. Me- eh, bueno, me parece que justamente quisiera rescatar eso, que el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis que no ha sido revisado con respecto a los estereotipos patriarcales de los que quedó tributario, ese psicoanálisis tiende a reforzar un prejuicio, y es que la relación de los varones con nuestros hijos tiene que ver, está decidido por la mamá, que la mamá, la madre, es la que tiene que habilitar un lugar para que nosotros podamos entrar. Con lo cual, además de los trabajos de asistencia de la cría, nos convertimos nosotros también en hijos de esas madres, porque son las que nos tienen que enseñar a ser padres y debemos depender de que nos permitan acercar, que nos hagan o que no. Esto es algo que el psicoanálisis refuerza y que es un estereotipo tradicional frente al reclamo que muchos hijos hacen de la ausencia del padre cuando son niños o después cuando son grandes, que se encuentran con el padre y le reprochan por qué, y es porque tu madre no me dejaba acercarme, es decir, porque tu madre no me echó. ¿Mm? Entonces, ahí ese prejuicio de inocentizar a los varones porque dependemos de que las mujeres nos dejen o no nos dejen acercarnos a los varones, a los hijos, varones y niñas, me parece que el psicoanálisis y las citas que traje con toda intención de François Dolto, de que la madre debe ser la encargada de hacerle ese lugar al padre, es un prejuicio que tiene que ser desterrado o que es necesario reconocer que es la manera que tienen los varones de inocentizarse de la distancia que ponen de sus hijos. Y claro que fundamentalmente el problema no es ayudar a las mujeres en las tareas de asistencia, de cuidado, de crianza, de lo que fuera, sino que es que nos privamos de los enormes placeres y de las satisfacciones que puede tener la relación corporal, física, lúdica con nuestros hijos y nuestras hijas, como decía, desde muy pequeñitos, no hay que esperar que sean adolescentes, porque a esa edad qué gracia. Es mucho más frecuente que los varones entonces se acerquen, sobre todo con sus hijos varones. El otro gran conflicto, que es un conflicto teórico y es un conflicto político, es donde, por un lado, vinimos
somos muchos, ustedes también, los trabajos de Karina y Gabriela, que venimos insistiendo sobre la importancia del padre y también sobre la visualización del abuso sexual infantil. Entonces, ahí se ha armado una contradicción muy fuerte, porque todas las políticas devenidas del feminismo que facilitaron o que estaban tendiendo a facilitar la relación de los varones con los niños, que incluyó, por supuesto, un intento de que los varones se hagan cargo de algunas tareas que tradicionalmente son tareas feminizadas, como la educación, y sobre todo la educación infantil, la educación inicial. Es decir, la educación es un área que está tan feminizada como la psicología. El comentario que haces, Karina, es tal cual. Cuando se trata de niños y niñas, no hay psicoanalistas de niños varones. No son muy pocos, y cuando los hay, son los psicoanalistas jóvenes que una vez que empiezan a tener cierta edad, dejan de atender niños. Así que, salvo casos absolutamente excepcionales, Winnicott fue un caso, porque Winnicott siguió trabajando con niños creo que el último paciente niño lo tomó a los 70 años. En general, la tarea de encargarse de psicoanálisis de niños es una tarea que está tan feminizada como la educación. Insistimos muchísimo en la posibilidad y la importancia que para los chicos tiene no solo tener maestras en las escuelas, sino tener maestros. Y que los maestros no solo sean de educación sexual, de educación física. Y incluso la importancia que podía ser, ahí ayudó bastante el desempleo y una característica que tiene el empleo desagregado por género, que los varones puedan ser maestros, que puedan ser maestros de nivel inicial, ¿sí? Es decir, de estar con niños de 3, 4, 5 años. Y resulta de que más o menos venía bien, por razones legítimas y por razones espurias. Las razones legítimas, por supuesto, es la importancia que para los niños tiene el contacto y el intercambio con varones, para los niños y para las niñas. Y por razones espurias, porque con el asunto del desempleo, muchos varones empezaron a darse cuenta que era un nicho que podía entrar y disputar a las mujeres ese espacio laboral. Y más o menos venía bien, pero cuando empezó a tomar forma más fuerte la visualización del abuso sexual infantil y empezaron a haber denuncias de maestros que abusaban de los niños, y por supuesto la gran denuncia que fue la iglesia, algo que todo el mundo sabía, pero que la iglesia, los colegios donde hay muchos niños, era una cantera para la pedofilia. Ahí otra vez hubo un retroceso en el contacto y la presencia de varones con los niños, porque en el imaginario social se incluyó esta imagen de que los varones son peligrosos para los niños. En la clase media, puedo decirles que antes era muy frecuente que un niño o una niña dijera, me quiero quedar a dormir en casa de mi amiguito o de mi amiguita. Y entonces la mamá de un niño hablaba con la mamá que funcionaba como
lo iba a recibir como anfitrión y se ponían de acuerdo. Hoy en día, los padres de un niño o de una niña que dicen, me quiero quedar a dormir en casa de mi amiguita, ¿con quién está tu amiguita? Está con la mamá. ¿Y la mamá con quién está? No está con el papá, está con el novio. Y ya eso se convierte en un reparo porque no se sabe quién es el novio de la mamá. Y, y entra esta cuestión de desconfianza que se fue instalando gradualmente a partir de algo que es absolutamente legítimo y necesario, como fue la visualización y la denuncia de los abusos sexuales infantiles, que tomó una dimensión inconmensurable. Pero si es el papá, no hay esa sospecha. Si es el novio, sí. Y en Por supuesto. realidad, estadísticamente, estamos en el horno, porque los abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, la mayoría son de padres de los reales, de los del Claro. espermatozoides, no Claro. de los de crianza, ¿no? Perdón. Silvia, ¿Alguien hola. más? Perdón. Sí, Marina, ¿qué tal, Marina? hola. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto, qué placer, la verdad, escucharte, impresionante. Siempre me encanta cuando tengo la posibilidad de escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, estaba relacionando en todo lo que fuiste, en todo el escrito tuyo que fuiste contando, muchos conceptos, con mucha claridad y con mucha espontaneidad, digamos, conceptos muy complejos. Y te quería preguntar, eh, también pensando en textos tuyos, como en Nenas de Papá o algunos otros, hoy justo estuve leyendo un texto de Rosichner que se llama Edipos, en el que habla hace una crítica, él estaba ahí en la EOL y hace una crítica al Edipo lacaniano, y dice que en realidad hay múltiples Edipos, bueno, y hace toda una diferenciación, el Edipo judío, el Edipo cristiano y el Edipo griego, ¿no? Más allá, bueno, de toda la parafernalia de la cuestión mitológica de cada cultura y demás. Y pensaba de la conceptualización actual que piensa la prohibición edípica pensada hacia los padres, ¿no? Hacia los padres en protección del cuerpo del niño, como aquello a proteger y a mantener la diferencia, respetar la diferencia generacional, y no apropiarse de ese cuerpo del niño, ¿no? Y me acordaba también que vos en Nenas de Papá, y también ahora lo dijiste, esta cuestión eh, del Edipo pensado, o sea, más allá, no el Edipo, digamos, de la idea tradicional de Freud de que hay entre el ser y el tener, ¿no? Como el esquema edípico, me identifico con el que quiero ser y quiero tener al que tengo de objeto sexual, y cómo vos dabas vuelta también eso, diciendo, se pueden identificar las nenas, por ejemplo, con el papá, eh, y no en un sentido
de transexualidad ni de lesbianismo, sino identificación como enriquecimiento identificatorio, ¿no? De salida al mundo y demás. Quería ver si podías extender un poquito eso, tu idea sobre el Edipo, desde esta manera de mirarlo que me parece muy interesante, cómo le da una vuelta a los autores tradicionales. Eso era un poco el pedido. Gracias, Marina, discúlpame que no te vi hace un rato. No pasa nada, Silvia. Tengo muy en cuenta esto, pero me parece que Carolina quería hacer también un comentario. A ver, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan hola. Carlos? Quieta. Sí, tenía dos como preguntas ahí dando vueltas. Una en relación a lo último que mencionaste, que también apareció recién en tu comentario a Karina, que es esto de como de los varones peligrosos, ¿no? Me pasó que justo en las últimas semanas, por eso me resonó mucho, me encontré con varias personas y no solo como mujeres feministas, que tal vez uno podría como esperar un poco más esa mirada, sino incluso de varones, como diciendo que en todo varón anida la posibilidad de un abusador, ¿no? Eh, Como que siempre hay que desconfiar de los varones, de todos los varones, ¿no? Como que esto siempre está latente. Y fue algo que, bueno, me chocó mucho, ¿no? O sea, en principio me surge decir que no estoy de acuerdo, pero es cierto, bueno, esto, las estadísticas, la visibilización que se dio a todo el abuso. Eso, y se me abría un poco como ganas de preguntarte por esto, como qué opinas de esto, y también pensaba en esto que de los varones haciéndose cargo de esta crianza primaria de sus hijas e hijos, y que mencionaste mucho como el impacto de este ingreso en esa tarea, en ese rol, en las niñas. Pero también pensaba como el impacto que puede tener en los niños, ¿no? En esta como paternidad más más abocada a la crianza y con más contacto corporal, como también si no hay ahí como una posibilidad muy importante de dejar de hacer varoncitos abusadores, ¿no? Como que el papá deje de ser el que solo le dice, sí, dale, macho, jugamos a la pelota, y a las chicas, a las nenas o a las mujeres las mira, ¿no? Esta mirada, o sea, solo mirada, y empieza a ver como a un padre que se vincula distinto, incluso de varón a varón, pero también con las nenas y mujeres, como ahí eso, ¿no? Eso se minimiza como ese riesgo de ese potencial. Eso por un lado, y por otro lado, se me abría como la pregunta, o sea, vos entraste sobre todo en el rol del padre desde el momento del nacimiento, sería, del niño y la niña. Pero hay un asunto también que me viene dando vueltas hace tiempo, también por situaciones en mi experiencia clínica con pacientes, que es el rol, como el lugar del padre en el embarazo. Y el rol del varón, tal vez en un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? Y pensando de vuelta como en ciertas consignas de los feminismos, como, bueno, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? O sea, como todo en toda la militancia por el aborto, por un aborto legal, seguro y gratuito, bueno, ¿no? Estas consignas que son tan importantes, como a veces el efecto es que de vuelta se excluye completamente al varón de ese embarazo, cuando en realidad el acto está hecho por dos, ¿no? O sea, el varón es igual de parte
en un embarazo que la mujer. Es cierto que no en la interrupción de un embarazo, porque el cuerpo ahí lo pone la mujer. Bueno, como un poco preguntarte sobre eso, como qué opinás del lugar del padre / el varón en ese en ese momento, ¿no? Bueno, eso, un poco y gracias, súper interesante. Bueno, voy primero a los comentarios de Marina. Y Marina alude a Nenas de Papá y eso remite a una característica muy especial en el psicoanálisis. El psicoanálisis tuvo dos grandes padres, Freud y Lacan. Y fueron padres, muy padres, todos han tenido muchos hijos. Freud tuvo muchos hijos, Lacan también tuvo para la época bastante. Pero lo curioso es que a pesar de que ambos tuvieron hijos varones, hijas mujeres también, quienes heredaron el patrimonio que dejó el padre fueron sus hijas mujeres. A Freud, la heredera fue Ana Freud. Y Ana no solo se encargó de recibir el patrimonio heredado, sino que amplió el poder del psicoanálisis de manera descomunal. Quiero decir que sin duda Freud es una genialidad significativa de la historia de la cultura y de la cultura psi, pero si uno piensa en el impacto que tenía el psicoanálisis en 1939, cuando falleció, estaba muy reducido a la Europa germánica, a Viena, a Alemania, había sido prohibido en la Unión Soviética, y a Inglaterra. A Freud lo sacan con la anexión de Austria, lo sacan a último momento de Viena, lo llevan a Londres, y Freud muere antes de que comience la Segunda Guerra Mundial en Londres. Y la que hereda eso es Ana Freud, y Ana se encargó de administrar ese legado y de ampliarlo enormemente. Todo el psicoanálisis norteamericano es un psicoanálisis, la difusión en Estados Unidos del psicoanálisis que nos llevó incluso en las películas de Woody Allen. El impacto que el psicoanálisis tuvo es sin duda el mérito de Ana, que no es que simplemente administró lo que le dejó Freud, sino que amplió los límites de ese imperio de manera descomunal. Acá entre nosotros también siempre hay un mito, ¿no? Qué sé yo, de esas mujeres que quedaron viudas, mujeres de hombres poderosos, como la señora de Noble, Ernestina Herrera, que heredó Clarín, y que entonces Clarín, cuando Noble murió, era muy pequeño. Lo que hizo ella, que queda como simplemente desde el cielo ser la voz de Noble en la tierra, ella lo que hizo es amplió con una inteligencia increíble los dominios de ese imperio recibido. Y lo mismo pasa con Ana. Y lo mismo pasó también con Lacan, porque la heredera de Lacan fue su hija. De manera tal que es muy interesante ver la relación de estos hombres dentro de nuestra disciplina tan poderosos con sus hijas, que de alguna manera se postularon, o ellos las eligieron, como, aún cuando tal vez con un sesgo más patriarcal, Lacan
ah, nombró heredera a su hija y a su yerno, a Jacques Allendecker. Pero, y las características tan particulares que tuvo la relación de Freud con Ana, porque Ana se analizó con Freud. El analista de Ana, es muy curioso esto, miren, el psicoanálisis si tiene una característica es que en la formación como psicoanalista es fundamental atravesar por el análisis individual para tener alguna noción del inconsciente. El analista de Ana Freud fue su padre. Y Judith Lacan, la que heredó el imperio lacaniano, nunca se analizó. Es muy curioso. Bueno, Nenas de Papá es un trabajo donde yo tomo algunos datos históricos y trabajo algunas de estas características. La otra cuestión con respecto al Edipo, que es lo mismo, tal vez se solapa con lo de Carolina, de las características del Edipo y lo que habías visto de el Edipo, o lo que contaba los trabajos de León Rosich, que son interesantísimos y que son fundamentales. Es muy difícil en 2 palabras o en un ratito explicar la complejidad que instala León Rosich con respecto al complejo de Edipo y a las diferencias entre lo que podía ser un Edipo judío y un Edipo cristiano. Simplemente, bueno, está, por supuesto, esa obra monumental, yo creo que es la obra más importante que se escribió sobre Freud en español, que es Freud y los límites del individualismo burgués. Y lo que, en una síntesis así, el complejo de Edipo para León es un intento de rescatar el aspecto material del vínculo del bebé con la mamá y de la mamá como una madre con cuerpo, con carne, una madre con una materialidad que el cristianismo se encargó de abolir. Por eso la madre, el padre y el hijo quedan reemplazados por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la madre desaparece. En el Edipo cristiano hay un reemplazo y la madre queda abolida y transformada en una madre santa, en una madre virgen, una madre sin cuerpo. Estoy seguro, yo era muy amigo de León, lo extraño tanto, y estoy seguro que me mataría si yo, oyendo que estoy diciendo esto, como traiciono su obra. Pero es la manera que puedo encontrar de manera sencillita para transmitir esta cuestión. Y sobre todo para incitar a la lectura y para incitar a meterse con esas reflexiones por ese lado que me parece que son fundamentales y que son fundamentales para los psicoanalistas. Con respecto a los hombres y a los padres, en algún momento, mientras estaba escribiendo lo que compartí con ustedes, en algún momento puse, bueno, esto de los padres es de los padres singulares, el padre que es en realidad una descripción del padre del patriarcado. Y hice un comentario que a mí me sorprendió, que me salió espontáneamente, y es como si conociéramos otro. De manera tal que es cierto, dentro de un sistema capitalista patriarcal no hay otros padres.
no hay otros varones. Todo el feminismo está haciendo un enorme impacto para cambios en la subjetividad, pero esos cambios no han producido, son fundamentales, pero están dentro de un contexto capitalista y patriarcal donde todos los varones, no puedo decir, todos los varones somos abusadores, pero sí lo puedo decir, porque no hay otra posibilidad fuera de este sistema. Entonces, no estoy en la línea de acusar a todos los varones y de convertirme en una especie de líder de la persecución de los inocentes. Pero no hay inocentes. Hay, lamentablemente, toda una serie de diferencias que son inevitables. Mary Langer decía, luchábamos, años 60, 70, simultáneamente por la liberación individual y por la liberación social. Porque entendemos que no hay liberación individual sin liberación social, porque la esclavitud es consustancial con el sistema, y en este sistema no puede haber otra modalidad que no sea esta. Entonces, bueno, me quedan tantas cosas, pero Sí, Karina. Yo te diría ahí, Juan Carlos, vos decías extrañás tanto a León y nosotras extrañamos tanto a Irene ya, porque la hubiera llamado al toque para ver qué pensaba de la situación esta de Francia, en donde de 100 hombres violadores, o sea que se van a violar, solo 3 dijeron que no, no sé bien cómo son los números. Pero hay 3 que dijeron que no. Dijeron que no, se callaron la boca, se fueron para su casa y la violación siguió. Pero 3 dijeron que no. Entonces, me parece que en eso, donde hay una falla del sistema patriarcal, hay una resistencia y una posibilidad de cambio. Entonces, cuando vos decías, Carolina, todos los hombres son abusadores, cuando pasó lo de Corsi, entre el grupo de compañeras decíamos, bueno, saludos al presunto, que era el marido de mi amiga. Saludos a los presuntos, porque al final pasaron a ser todos presuntos violadores, abusadores, ¿no? Y bueno, después que nos recompusimos un poco, empezamos a pensar que en realidad están, sí, los presuntos, pero hay algo más que de hombres, de machistas, de que hay hombres y hay hombres machistas. O sea, hay hombres que la padecen por no ser machistas, hegemónicos, que van y le dicen al hijo, sí, dale, vos, vamos a la cancha, sí, ay, no seas pollerudo, vení. Digo, ay, sí, pero hay otros que no dicen, no lo dicen, no lo piensan, no han entrado en como en esa lógica. Entonces ahí es donde falla el sistema, porque si no fallara, no podríamos pensar casi nada de lo que estamos pensando acá, ¿no? Entonces, me parece que en donde hay una falla es donde nos metemos y está la resistencia y la posibilidad de cambio. Y a veces sí, es muy difícil. Yo coincido con Carolina en esto hay veces que decís,
desde la clínica, pucha, pero ¿dónde hay un padre? Porque, ¿no? Preguntémonos entonces el concepto de padre. ¿Necesitamos un padre o justamente lo que estamos necesitando es que no estén los padres? Y yo creo que sí que necesitamos padres, pero padres, no esta propuesta del patriarcado hegemónico. Obviamente, después de todo lo que dije, no cabe duda de que coincido con esto que decís, Karina, y al mismo tiempo se abre un nuevo interrogante, que es, y ahí donde también el psicoanálisis, que no ha sido revisado por los estudios de género, tiene tanto peso. Me refiero a las mujeres que no quieren tener una pareja, pero no renuncian a ser madres, y que quieren ser madres, pero no están dispuestas a tener una pareja. Y el legítimo derecho que pueden tener, porque obviamente desde cualquier aspecto tradicional puede decirle, pero ¿cómo vas a tener un hijo sin un papá? Es casi como inconcebible, o es casi como profetizar de que ese chico va a sufrir o va a ser un psicótico porque quedó como abolida la presencia de un papá que garantice la separación del deseo de la madre. Entonces, yo creo que es importantísimo el hecho de que los varones como padres nos involucremos en la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. Pero eso no quiere decir que no debemos respetar que hay mujeres que, como digo, están dispuestas a tener hijos y no están dispuestas a tener una pareja. Y dicho sea de paso, no es para nada escandaloso, porque está lleno de parejas donde las mujeres quedan embarazadas, tienen hijos, y los maridos, los novios o sus parejas desaparecen, y desaparecen por múltiples razones para siempre. Así que en el fondo no hay demasiada diferencia entre las mujeres que asumen una maternidad. Y para eso, justamente, yo tengo muchas diferencias con el psicoanálisis relacional, y especialmente con una figura que admiro mucho, que es Jessica Benjamin. Pero Jessica Benjamin tiene explicaciones formidables para justificar y para mostrar cómo ese invento del tercero, que está tan presente, sobre todo en el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Es una construcción teórica que no responde a el propio vínculo que las mujeres pueden tener con sus bebés. Lo que vos traías, Carolina, es una situación límite. Yo no tengo una idea clara al respecto. Me refiero los embarazos y qué pasa cuando una mujer queda embarazada y la pareja no está dispuesta a continuar con ese embarazo. Y muchas veces también casos límites como, qué sé yo, una pareja que congeló embriones por dificultades en la procreación, tuvieron que apelar a la maternidad asistida y tienen embriones congelados. Esto no es tan excepcional. Y entonces deciden un embrión, insertarlo para generar un embarazo, y lo hacen y tienen un hijo. Y el otro embrión queda congelado. Después la pareja
se separa. El señor no quiere tener más hijos y ella sí. Y dice, ya que tengo un embrión congelado y tengo dificultades para quedar embarazada, uso el embrión congelado. Es mi decisión. Pero el señor que puso el espermatozoide para fecundar ese óvulo y generar ese embrión, se opone. Y ahí hay una serie de conflictos legales que además no hay leyes para decidir eso, porque como son problemas tan nuevos, tan que tienen que ver con bioética y con las nuevas tecnologías, pero se empiezan a dar ese tipo de cuestiones. A mí me Claro, pasó, pensaba, Juan Carlos, que vos siempre preguntás qué es psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es psicoanálisis? Como que hay que preguntarse qué es psicoanálisis. Y además tenemos que preguntarnos en los cambios de época, ¿no? Con todo lo que implica, con todos los cambios y con todas las paradojas, porque efectivamente hay situaciones, yo me pregunto cuánto la posición del padre, digamos, se modifica en tanto, por ejemplo, el territorio de la mujer deja de ser el territorio doméstico y de maternalidad tradicional, con lo cual también produce cambios, digamos, de rescate del varón como padre, ¿no? Y su relación filial. Eh, Aunque todavía se dan situaciones muy impresionantes, yo estaba escuchando a las médicas y a los comités de género eh, médicos, donde se dan en simultáneo a estos cambios tan impresionantes situaciones como durante mucho tiempo y hasta ahora, por ejemplo, el RPG, la reanimación de los pacientes, cuando se produce en un varón, inmediatamente se le rompe la camisa y se obra para el rescate. Cuando se trata de una mujer, hay pudor u otros prejuicios, hoy que hablaste tanto de los prejuicios, en romperle la camisa y actuar rápidamente frente a una reanimación. Cuentan las médicas que están empezándose a ocupar de, o ya se vienen ocupando de temas de género, que por ejemplo se consideraba, y todos lo sabemos, el infarto agudo de miocardio propio de los varones. Por tanto, los síntomas de infartos previos se detectaron en los varones y se llaman típicos. Los atípicos son los de la mujer y no están descritos hasta no hace tanto, que son muy diferentes a los síntomas del varón, que es la famosa pata de elefante, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un mundo muy desconcertante, lleno de paradojas. Se me ocurre que en tanto el feminismo ligado, articulado con el psicoanálisis, puede ayudar a tantos cambios en relación al lugar y a los territorios de poder de la mujer, en el sentido más de la potencia femenina, es probable que se rescate ese padre del que vos hablás cada vez más, y es probable que también los lugares del hombre y de la mujer se vayan modificando y haya transformaciones interesantes sociales y subjetivas. Eso es lo que quería aportar. es muy interesante y ese ejemplo de terapia intensiva es una parte nomás de todo el impacto que están teniendo las teorías de género en toda la medicina. Por ejemplo, este es uno, el de el pudor con respecto al cuerpo de una mujer que corresponde a una violencia, que es lo Claro, más, justamente es el claro. gran problema de la Lo más violencia. reactivo, digamos, ¿no? Claro, Sí, pero, por ejemplo, el cáncer de mama, recién ahora, en función de esto, empieza a verse
que los varones que tienen cáncer de mama Así es, solo llegan a la consulta cuando están en estados así es. muy avanzados, mientras las mujeres tienen más la práctica de palpación de sus propias mamas, por lo cual están más atentas o más alertas a poder pescar algún tipo de quiste o de tumor en etapas más tempranas. Claro, Eso por el prejuicio, porque los así hombres es. no podemos imaginar que, primero, la palpación de nuestras mamas y segundo, imaginar que podemos tener un cáncer de mama. Pero todas esas, ponele, novedades tienen que ver justamente con cómo han avanzado las teorías de género, cómo han avanzado también en, en la propia distribución de los espacios tradicionales. Si hay dos esferas, la esfera privada, que es la esfera íntima de la familia, el hogar, y la esfera pública, que es la del trabajo. Efectivamente, tradicionalmente hubo una distribución de esferas y la mujer fue encerrada en la esfera doméstica y los hombres fuimos catapultados a la escena pública donde se desarrolló la ciencia, la técnica, la cultura, mientras que en la esfera doméstica lo único que cambió fue que tienen lavarropa y licuadora, pero lo demás sigue siendo lo mismo que hacían mujeres de casi todas. Ahora, por eso decía, cuando sucede que hay fenómenos de fracaso en la esfera pública de los varones, retroceden a la retaguardia de la esfera doméstica. Entonces, los varones que eran reyes de lo público y que llegaba, en la casa estaba la reina del hogar y era la que decidía, mandaba, llegan a la casa y en la medida que perdieron su lugar en la esfera pública, en el trabajo, donde fuera, entonces se van adueñando de los espacios íntimos, de los espacios privados, de los espacios domésticos, y en menos de lo que canta un gallo se ponen a cocinar, desplazan a las mujeres, cocinan mejor que ellas y las convierten en inútiles para poder apropiarse de ese lugar. Y, y muchas veces todo este piripipí referido a la importancia de que los padres se involucren en la crianza de los hijos sirve de muy buena razón para que los hombres estén en la casa ocupándose de los hijos, y en todo caso sucede o que las mujeres quedan desapropiadas y directamente vueltas inútiles, inutilizadas, o sean las que salen a trabajar porque curiosamente los trabajos de terciario, de sirvienta, de empleada de tienda, de ese tipo de cosas, sí tienen, es un mercado laboral que todavía tiene su espacio. Bueno, no sé si hay más preguntas, porque vamos a ir terminando. ¿Queda alguna pregunta? Seguramente muchísimas preguntas y comentarios y reflexiones, eso no hay duda. Pero bueno, no sé si ahora hay algún comentario para ir cerrando. Agradecer la presencia de todos y todas ustedes, en especial de Juan Carlos Volnovich, vuelvo a decir, ha sido un lujo tenerlo aquí con nosotros y nosotras. Así que, bueno, los saludo a todos, las saludo y los saludo, y agradezco la presencia. Sigan estando atentos porque vienen las jornadas de género justamente próximamente. Probablemente en Secretaría Científica se pueda dar ningún más conferencia de todas las que hemos presentado, quizás una más. Estén atentos, el año que viene hay muchas ya planteadas muy interesantes. Estén atentos y va a haber un concurso
dividido en un concurso de artículos que van a ser publicados de premio en la Gaceta, dividido entre personas, digamos, de menos años de recibidas a personas de más años de recibidas, que ya vamos a ir contándole las bases, con un jurado, en fin. Así que, bueno, estén atentos, ojalá, a la asociación para compartir estos proyectos. Y muchas gracias nuevamente, en especial a Juan Carlos. Disculpen No, muchas, todos los conocidos y conocidas que no pude saludar, o que no los vi o muchas, algo así. Bueno, yo muchas también gracias. estoy muy Un agradecido, abrazo a todos. muy agradecido a Gusto vos, verte, Silvia, Juan por haber, Carlos. y, Chao. y a todos Recíproco, por Juan haber, Carlos. por ¿Cómo, haberme cómo? acompañado hasta acá. Muchas gracias, fue muy grato. Dale, A un vos, beso Juan enorme. Carlos. Nos Nos vemos en vemos. noviembre. Que se repita Chau, chau. otra. Chao.